vida, que no vamos al otro lado cuando ya necesitábamos haber dejado algo atrás hace mucho tiempo. Hay cosas a veces en nuestra vida que no nos llega porque no hemos todavía ido al otro lado. Todavía nos encontramos en una estación. En el capítulo 4 del libro de Marcos que acabábamos de leer, dice que Jesús se preparaba para ir al otro lado. Dice que Jesús se preparaba para ir hacia otro lugar. Pero para ir hacia otro lugar, Jesús tuvo que dejar algo. La Escritura dice que él estaba con la multitud. Y él tuvo que dejar a la multitud. Él tuvo que dejar a las personas. Yo no sé qué es lo que tú quieres dejar en tu vida. Quizás no sean personas, quizás sea el orgullo, el rencor, el rechazo, el odio. ¿Qué es lo que tú tienes que dejar para que vayas al otro lado? No llegas todavía a obtener cosas porque todavía no has dejado cosas que tienes que dejar. Es por eso que en esta mañana yo quiero invitarte a que puedas dejar aquello que te impide ir y avanzar para llegar al otro lado. Dígale a alguien que está a su lado, no sé qué tienes que dejar, pero hay alguien que te está esperando del otro lado. No sé qué tienes que partir, pero hay alguien que te está esperando del otro lado. No sé qué te está esperando con soltar, no te impide llegar al otro lado. ¿Qué es lo que te impide? ¿El orgullo? ¿Qué es lo que te impide? ¿El rechazo, el rencor? En esta mañana estamos viviendo un tiempo en donde Dios quiere abrir tus ojos para que tú te des cuenta a dónde debes llegar. Dios está tomando esta mañana, este día, esta hora, es aquí, esta hora. Que Dios está tomando y quiere hacer que tus obras, eso que está intentando sean de verdad para que te des cuenta a dónde tienes que llegar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que aceptar para poder llegar al otro lado? El tema de esta mañana se denomina Eres libre. El último tema de la serie 1-800 Espíritu Santo. Hay gente que no puede ir al otro lado porque todavía no es libre de cosas que necesita ser libre. Y no porque Dios no lo haya querido liberar, sino porque esa persona no quiere que se libere. Está todavía reteniendo algo. ¿Por qué? Porque se siente a gusto, porque se siente cómodo, se siente ahí como que se está bien. Pero hay algo más. Incluso hay gente que a lo mejor se encuentra bien, está estable, pero Dios quiere llevarte a más, porque la Escritura a nosotros nos enseña que Dios nos quiere entregar cosas no solamente abundantes, sino sobreabundantemente nos quiere entregar cosas. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y si el Señor quiere eso para nosotros, ¿por qué no nos damos cuenta de lo que el Señor nos quiere entregar y hacia dónde nos quiere llevar? Es por eso que esta mañana es diferente. Porque esta mañana Dios está abriendo nuestros ojos hacia dónde debemos ir. ¿Qué está pasando acá? Jesús estaba con la multitud y junto a Jesús se encontraban los discípulos. ¿Cuánto tiempo pasó predicando, hablando con las multitudes? Sanando a personas. Seguramente estaba cansado y los discípulos ni que se diga. Humanamente cansado. ¿Y qué hizo Jesús? Cansado. Los discípulos, ¿cómo estaban? Cansados. La Biblia no lo relata, pero es lo más seguro. Estaban cansados. Emocional, físicamente, mentalmente. Estaban cansados. Y aún sobre el cansancio Jesús le dice, listo, vámonos en la barca. Todavía esto no termina. Todavía esto no termina. Dígale que está a su lado, esto todavía no termina. Esto todavía no termina. Estaban cansados, estaban agotados, estaban sin fuerza, sin ánimo, sin ganas de continuar y de avanzar. Pero sin embargo Jesús le dijo, vamos a otro lado. Todavía no sé que están cansados, sé que no pueden dar de sus emociones, sus sentimientos, su cabeza, sus pensamientos. Quizás ya no dan más. Pero hay algo más. Vamos al otro lado.
Ahora, Dios para nosotros tiene cosas grandes, hermanos Fabián. Dios para nuestra vida tiene cosas grandes. Porque mi Dios no es un Dios pequeño, mi Dios es un Dios grande. El creador de esta tierra y de todo el universo. Mi Dios es un Dios grande. Y que la inversión se puede investigar y explorar. Dios es un Dios grande. Y Dios tiene cosas grandes para sus hijos e hijas. Quiero que entienda esto. Dios tiene cosas grandes para nosotros. El enemigo sabe que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y muchas veces, esto es así, no lo entiendo por qué, pero es así. El enemigo cree más en lo que Dios nos tiene para nosotros que nosotros mismos. Nosotros nos salvamos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué había del otro lado no solo para los discípulos, sino para otras personas? ¿Qué había del otro lado? Son cosas grandes, maravillosas. Resulta que en el camino de ir al otro lado, algo pasa. ¿Quién me dice qué pasa? Es una bronca en el camino. La tempestad. Se levantó una tempestad. Y esa tempestad hizo que los discípulos corrieron hacia donde estaba el Señor. Que el Señor se encontraba en un estado. ¿En qué estado se encontraba el Señor? En descanso. Dice que él estaba en la popa, sobre un cabezal. El cabezal es el asiento que se encuentra en la parte trasera de una barca. Por lo regular, este cabezal o este asiento es un asiento duro, rígido, porque tiene que estar bajo agua, bajo sol, bajo un clima muchas veces difícil. Y tiene que ser resistente para que se sienta ahí, será duro. Y resulta que el Señor estaba recostado sobre eso, descansando. En medio de la tormenta, el Señor descansa. Y aquí viene un gran problema para la humanidad a veces. El Señor en la tormenta descansa, nosotros nos desesperamos. Cuando nosotros debemos imitar al Señor Jesús, Pablo en algún momento dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Y Jesús qué estaba haciendo acá? Descansando en medio de la tormenta. La cuestión es que nosotros en la tormenta no descansamos. Nuestra cabeza comienza a dar vueltas en pensamientos, tras preocupación, tras problemas, tras dilemas, tras una cosa, tras otra cosa, y no descansamos en la tempestad. Hoy usted tiene que aprender a descansar en la tempestad. Y que los discípulos corren y le dicen al Señor, oye, Señor, tú descansas, no tienes temor, no que vamos a perecer. ¿Qué va a perecer? Pues se va a perder la barca. Y junto con la barca se van a perder ellos. Pero quiero que te entiendas esta parte. Quienes estaban en esa barca no eran principiantes de navegación. Pero los que estaban en esa barca eran especialistas en navegación. Pero no había este pecador. Entonces, quien estaba ahí, había por lo menos uno, dos o tres que sabían navegar en medio de la tormenta. Y no tenían miedo. Y cuando Jesús se levanta, me encanta esto. Jesús se levanta y Jesús le dice a la tormenta, le dice a la tempestad, le dice al mar, calla y enmudece. Oye, y enmudece. Segundo esto, los discípulos hacen una pregunta entre ellos. ¿Quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Quizás los discípulos ni se dieron cuenta
Pero esa tempestad tenía oídos. Esa tormenta tenía oídos. Quiero decirte en esta mañana que tu problema tiene oídos. Quiero decirte en esta mañana que tu tempestad tiene oídos. Quiero decirte en esta mañana que los problemas que se han levantado sobre tu vida tienen un oído. Y están esos oídos para que tú te levantes. Como hijo, que le digas a Dios, a decirle a ese problema que se ha levantado en tu vida, habla, lo enmudece. Jesús le dio la tormenta. ¿En qué razón el nieve entra? Que Jesús le hable, o que cualquier persona le hable a un clima. Le podemos decir a un perrito, oye, sal de ahí, espera tu vida. Pero hay un clima, ahora tormenta. Jesús entendía que las tempestades, las tormentas, los problemas tienen oído. Tu problema tiene oído. Ahora yo te pregunto, ¿te has levantado a callarlo? ¿Te has levantado a enmudecerlo? Note esto, Jesús no dijo solamente calla. Jesús dijo, calla y enmudece. ¿Por qué razón Jesús tuvo que decir hasta las palabras que pareciera que está reiterando una misma acción? Porque uno puede decir callar y enmudecer, no es lo mismo. Callar y enmudecer no significa quizás lo mismo, no es igual, no es igual. Cuando Jesús se pone de pie en el barco, en la barca, y Jesús le habla a la tormenta, esta tormenta recibe la palabra de callar. Y luego cuando Jesús le dice que calle, luego le dice enmudece. Cantar es no hablar, es guardar silencio. Y enmudecer es perder el habla. Es no hablar. Entonces Jesús le dijo a la tormenta, tormenta, silénciate. Tormenta, no hables más. Tempestad, cállate, no hables. Pero no solo no hables, enmudece. Es decir, a partir de ahora, pierdes el habla. Pierdes todo derecho sobre mí. Pierdes todo derecho sobre lo que yo voy a hacer. Pierdes todo derecho, no puedes ni siquiera asomarte. Y por eso es que luego de eso viene una gran bonanza. Oiga, el ser humano y el creyente todavía no ha identificado el poder que está en nuestras palabras para hablarle a nuestros problemas, para decirle a su problema, carga, para decirle de pronto a su situación emocional, económica, carga. Hay una situación en que no está en tu vida. No estás viendo tu problema. Tu problema sigue hablando. Estás permitiendo que tu tempestad te siga atormentando. Estás permitiendo que los problemas te sigan lanzando voces. Y quiero llevarte solo a una escena que todos conocemos. David y Goliat. La Escritura nos relata que Goliat se paró en medio del campo de batalla a lanzar voces entre los ejércitos de Israel. Y que le decía, ¿quién es el valiente que viene en contra de mí? Un grandote. Y que cuando David llega a las filas de estos ejércitos de Israel, cuando llega al campo de batalla, escucha. Y David dice, ¿quién es este que se atreve a hablar en contra y a atemorizar al ejército de Israel? Y en ese instante cuando pasan cosas dentro del ejército y tú sabes que viene David y va a ser frente al campo de batalla. Todos los que estaban en el ejército eran experimentados en batalla. Porque era el ejército de Israel. La mayoría de los que se encontraban ahí eran especialistas en batalla. Pero llegó un muchacho, llegó alguien sin experiencia en un campo de guerra, pero sí atrás de una montaña. Llegó un muchacho sin experiencia de tanto
estrategias. Pero sí llegó alguien con un corazón que amaba a Dios. De pronto este muchacho no tenía ni los recursos bélicos para enfrentarse al gigante. Solo tenía una onda y unas cuantas piedras. Y ahí que viene el gigante. Y mira lo que le dice el gigante a David. Tú vienes a mí como si yo fuera un perro sin palas. Mira lo que le dice el gigante a David. Le habla. Es el gigante de la tamborita. Es el gigante de que me está a decir cosas. No me menosprecio. Quizás tu problema depende del profundo y tu cabeza está pensando. No pienses, no pienses, no pienses. Pero David se ve el nombre de pandemia. Y David se levanta también. Y viene la mierda como sobre el fuego de la palabra. David le dice al gigante. Tú vienes contra mí, con jabalina, espada, escudo. Tú vienes contra mí, tú vienes. Pero David le dice, yo voy. Yo no vengo, yo voy. Yo no vengo, yo voy. Tú vienes, pero yo voy. Tú vienes, pero yo voy. Tú vienes a mí, pero yo voy. Porque yo vengo en el nombre de Jesús. Yo vengo en el nombre de Jesús. Tu problema, tu dificultad, quizás a ti te está diciendo no puedes, eres menos, no vales, no sirves, esto no va a funcionar para ti, esto no va a valer para ti. Tu cabeza, el enemigo, ahí en la guerra espiritual es donde comienza el enemigo a tratar con tu vida. Porque quiere que tú no avances, que tú no acciones, que tú no funciones, que tú te detengas. El enemigo comienza a poner en tu cabeza pensamientos de esto no va a servir, esto no va a valer, tú no sirves para nada, tú no vales, no va a funcionarte. Es hora de que te levantes en esta mañana y le empieces a decir esos pensamientos, le empieces a decir ese problema, le empieces a decir esa tempestad y esa dificultad. Calla y enmudece. Tú vienes, pero yo voy. Tú vienes a mí, pero yo voy en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que es capaz de liberarte de la situación. En esta mañana quiero que te vayas entendiendo que es el tiempo de cambiar de lugar, en donde el Señor te va a llevar a una temporada diferente. Cuando el Señor estaba en este momento, el Señor le dice a los discípulos que no tienen fe, que no tienen fe. Y mucha gente, de pronto cuando estudia la Escritura, la malinterpreta como diciendo que Jesús le estaba reprendiendo a los discípulos de que no tenían fe. Pero la esencia de este texto es totalmente diferente. Jesús les estaba enseñando a los discípulos el don de fe, porque la fe es un don. Jesús estaba enseñando a los discípulos el don de fe, que ellos también podían callar las tormentas, que ellos también podían mandar a enmudecer las tempestades, que ellos podían mandar a callar y enmudecer todo tipo de problemas que se podían levantar en contra de ellos. En esta mañana, en el nombre de Jesús, toda tempestad, toda tormenta, todo problema emocional, sentimental, laboral, económico, tiene que caer y tiene que enmudecer en tu vida. Porque quien está en esta vida es Jesucristo. Ahora, ciertamente Jesús pasa al otro lado. Y cuando pasa al otro lado, en medio se levanta la tormenta, en medio se levanta la tempestad. ¿Por qué se levanta una tempestad? De la nada. Porque del otro lado había algo grande y maravilloso. Habían grandes maravillas que iban a suceder.
Por eso cuando estás pasando, yo no sé si tú estás pasando en estos momentos, en esta temporada, una situación económica complicada, una situación emocional o psicológica difícil. Quizás lo estás pasando, quizás lo estás teniendo. Pero ¿sabes por qué se ha levantado? Hay dos razones. La primera, que aprendas a tener fe y a vencer el don de la fe, callando y obedeciendo a esos problemas. Segundo, porque del otro lado hay algo muy maravilloso que nos está esperando. Y cuando hay algo grande y maravilloso que Dios tiene para nosotros, el enemigo va a intentar levantar tormentas, tempestades, problemas, situaciones, para que tú no llegues al otro lado. Pero más sin embargo, si tú entiendes que Jesús está en nuestra vida, que es el Hijo de Dios, que vive, que reina, el Rey de Reyes, Señores, Señores, que es el único que nos tu tormenta quizás solamente llevado para que ejerzas el don de Dios. ¿Cuál es el problema que pasas hoy en día? ¿Cuál es el problema que estás pasando? Yo no lo conozco. Quizás no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Y esta mañana tuve que salir totalmente diferente de este lugar. Porque tu problema en esta mañana tiene que caer en Dios. Dígale que estás lo que está a tu lado, dígale, tu problema va a calmarse y va a enmudecer. Mire, quiero dejarte esta frase que me está ministrando. Justamente yo hablaba con mi esposa anoche y le decía, yo sé a dónde Dios nos quiere llevar, pero no solamente Dios sabe a dónde nos quiere llevar, ni solamente yo conozco el destino en donde Dios nos quiere poner. El enemigo también lo sabe. Y por eso Él quiere levantar cosas en tu vida. ¿Para qué? Para que no llegues al destino. Pero quiero dejarte esta frase que me está ministrando toda esta semana y que seguramente va a ministrar toda mi vida a partir de ahora. Mira, no importa el destino. Nosotros tenemos que aprender a confiar que Dios nos tiene un lugar en donde vamos a llegar. Y sin conocer lo que pasa, tenemos que seguir, pero yo debo conocer con quién voy. Sin conocer lo que pasa, pero conociendo con quién voy. Yo no sé lo que me depara en el camino. Yo no conozco los tiempos futuros que vayan a ocurrir en mi vida. El único que los conoce para mi vida es Dios. Y sé en las Escrituras y por su palabra que son cosas de bien y no de mal. Que son cosas que no solamente abunden, sino que también sobreabunden. Y que a lo mejor el enemigo en medio del camino quiere levantar una tormenta, una tempestad. Pero si yo conozco con quién voy, a ese problema, a esa tormenta, yo le puedo decir, tú vienes personal. Tú vienes a mi tormenta, tú vienes a mi problema. Yo no sé lo que llames, yo no sé qué quieres tú levantarte, por qué lo quieres hacer. Pero tú no me puedes poner, porque yo estoy destinado para llegar. Yo estoy destinado para recibir lo que Dios ha prometido darme. Yo estoy destinado para ser aquel que vea las promesas de Dios cumplirse en mi vida. El enemigo en cambio intenta decirte a ti, tú no vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. El enemigo va a intentar decirte, tú no vas a recibir nada de parte de Dios. El enemigo va a intentar decirte a ti tus pensamientos, ¿sabes qué? Ese es el criterio, se criterio. Los pensamientos vienen, pero yo voy. Esos pensamientos vienen, pero yo voy. Ese problema viene, pero yo voy. Si el problema viene a mí, no me puedo detener, porque no todo el mundo entiende. Porque yo voy. En el nombre de Jesús. Si usted es un empresario, si usted está emprendiendo en un negocio, si usted de pronto está con su familia, con su relación familiar, algo de pronto ahí que está tambaleando.
Es momento que en esta mañana usted se levante como empresario. Es momento de que esta mañana usted se levante como un hijo, una hija de Dios. Se levante en su familia, se levante en su negocio, en su trabajo, se levante quizás dentro de su sociedad, dentro de sus amigos. Se levante y diga, problemas, tú vienes a mí, pero yo voy. Y tú no me puedes detener. Es momento de que calles y enmudezcas. Ya no hables más a mis pensamientos, ya no hables más a mis oídos, ya no hables más a mi vida, porque ya el Cristo ya habló a mi vida, que Él murió por mí, Él me dio vida eterna, me redimió, y lo que Él tiene para mí no solamente está en esta tierra, sino que está en lo eterno. Lo que ya Dios me ha prometido a mí es algo que no se va a corromper por esta tierra, es algo que está en la eternidad. Dice que la barca estaba a punto de negar. ¿Qué fue negar? Inundarse. Que el agua cubra todo lo posible hasta que no se vea nada. Eso es anegar. Entonces la barca ya está a punto de que desaparezca por completo bajo el agua. Y quizás tu vida, tus pensamientos se han sentido así durante esta semana y durante mucho tiempo quizás. Pensando que ya estás inundándote, que tus problemas están acá cubriéndote hasta arriba y que no sabes cómo salir, que las deudas te están agobiando y que estás hasta acá arriba tapado de deudas, que los problemas económicos te tienen hasta acá y que ya no puedes respirar más, que emocionalmente, psicológicamente y físicamente, quizás te sientes ya hasta acá, que estás inundado y negado, que ya no puedes más, pero hoy vengo en el nombre del Señor a decirle a este problema que está intentando negar tu vida, que no diga y que cae, porque hay un momento en que el Señor te permite a ti ver con tus propios ojos lo que Él tiene para ti. Estos problemas vienen, pero usted va a recibir lo que el Señor le ha dicho que va a recibir. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te quiere dar? ¿Qué es lo que tú has escuchado de parte de Dios? Solamente quédate con esto. En tu trayecto hacia tu nuevo destino, las olas se levantan, la tempestad empieza a sacudir tu vida. Y quizás siento que vas de mal en peor. Si tu mirada se empieza a fijar en la tormenta, si tus ojos se enfocan en la tempestad, si ves que de pronto esa tormenta no tiene preparación, quizás esa tormenta para ti no tiene de pronto como para que acabe, como para que ya no vaya más. Quiero que pongas tus ojos en aquel que murió por ti y por mí, que es capaz de mandar a enmudecer, de callar toda tormenta. Por eso es hora que te levantes. Dígale a tu casa de manera profética, dígaselo. Hoy, en la mañana, en donde tus problemas, tus dificultades, van a callar y van a enmudecer. Va a llegar a tu destino. ¿Usted lo cree? Espero que si recibe esta palabra, usted pueda dar testimonio de la vida que Dios ha su vida, de la maravilla que Dios va a empezar a hacer en su vida. Hágale que está a su lado, que abre los ojos. Lo más que pueda, abre los ojos. Lo más que pueda, lo más que te hágaselos. Abre bien tus ojos y abre bien tu entendimiento. Pero si abre bien tus ojos y abre bien tu entendimiento. Mire, esto es increíble. Cuando el Señor llegó al otro lado, la tormenta estaba preparando algo especial para alguien. Dice la Escritura que llegaron a un lugar, a una ciudad llamada Gadara.
y se encontraba un hombre. Se dice que el gentilicio de las personas que vivían allí eran denominados como gadarenos. Entonces había un hombre de esta ciudad que se encontraba endemoniado. Dice que vivía en los sepulcros, ¿sabes? En el cementerio. Dormía en los cementerios. Nosotros, si llegamos a ver algo similar en nuestro tiempo, le denominamos loco. Y dice que esta persona, la fuerza sobrehumana que tenía, lo nombra el libro de Marcos, capítulo 5. Dice que le intentaban poner cadenas y grilletes. Y que los grilletes se desmoronaban, se desmenuzaban. Y que las cadenas se rompían. Miren la fuerza sobrenatural que describe la Biblia, con la que este hombre no se lo podía detener de manera humana. Yo creo que cuando hay algo que no se puede detener de manera humana, hay algo que no es natural y que viene de Dios, que es detenerlo. Pero entonces tu problema se está levantando. Y tú no estás diciendo, yo no entiendo por qué se levanta este problema. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? ¿Por qué tanto se levanta? ¿Esto no es normal? Tú le puedes pensar, mi situación económica, financiera, emocional, sentimental y psicológica, lo que me está pasando no es normal. Es porque lo que Dios te quiere dar tampoco es normal. Lo que Dios te quiere dar aquí es algo sobrenatural. Y para vivir ese tiempo de lo sobrenatural, necesitamos acercarnos, vivir, caminar, hablar y también tener nuestra etapa por aquí, algo sobrenatural. Necesitamos de Cristo. Necesitamos del Señor. ¿Qué estaba pasando con este hombre? Este hombre estaba rompiendo cadenas, estaba arañando grilletes, cosa humana no lo podía detener, pero tuvo que venir aquel que no solo caminaba en lo humano, sino sobrenatural. Tuvo que venir aquel que de pronto en ese hombre no veía lo que la humanidad ve. Los discípulos fueron reprendidos. Y la gente que vivía alrededor, que ya lo conocía, sabía cómo era este hombre. El demonio era loco. Es interesante. La gente vivía endemoniada, que rompía cadenas, que rompía grilletes, y que nada lo podía detener. Y cuando Jesús llega a esta ciudad de Gadara, Jesús no vio un endemoniado, Jesús vio también un discípulo. Porque Jesús pudo haber pensado, ¿qué es este hombre? Que sienta cadenas, que rompe grilletes. Ahora, el enemigo lo tiene atado. Yo lo voy a liberar. Y este hombre va a empezar a romper cadenas, a romper grilletes espirituales. La gente ve un loco, la gente ve a alguien que está ahí, que está hace daño. Pero yo veo a un hombre que está rompiendo cadenas en la familia. Yo veo a un hombre que está rompiendo grilletes espirituales, emocionales de otras personas. Jesús es un evangelista en ese hombre. Porque cuando el hombre le dice a Jesús, Señor, deja que yo vaya contigo, a veces le digo, ¿qué me ha venido? No se evita que no va. Pero yo estaba vestido. Porque la escritura nos dice que él incluso se desnudaba, o sea, estaba sin ropa. Y que la gente que lo conocía, cuando llegaron, vieron a este hombre que conocía que era loco, que conocía que estaba endemoniado. Y lo ven ahora sentadito, pedito, sin cadena, sin grillete y vestido. Estaba vestido. Yo le hice una pregunta cuando estaba estudiando esta palabra. Señor, ¿cómo es posible que este hombre esté vestido? Y usted me va a decir, es que los discípulos traían ropa. No. Jesús le dio una orden a los discípulos. Cuando comenzaron estos viajes, cuando comenzaron la gran comisión, Jesús le dio una orden. En la escritura le dijo,
Y la orden que le dio Jesús fue, ustedes van a salir, pero no lleven otra ropa y no lleven alimento. Solo vayan con lo que tienen puesto. ¿Qué es la orden de Jesús? Entonces yo me preguntaba, Señor, ¿y de dónde está? ¿Cómo es que aparece ese hombre vestido? Si los discípulos no tenían ropa para poder darlo. Si de pronto dentro del cual no había cómo brindarle algo. Dicen algunos comentaristas bíblicos que lo más seguro es que Jesús se quitó parte de su ropa y se la puso a él. La escritura no lo relata. Quizás pudo haber sido hasta uno de los mismos discípulos. Pero la enseñanza no llegó. Jesús, el Señor me decía en esta escritura y en la pregunta que le hizo. Me dice, ¿qué tiene que ver de dónde salió la ropa? Y el que provee todo estaba ahí. Quiero decirte, ¿qué tiene que ver tu problema? La escasez, lo que te falte, lo que estés viviendo y que quizás tú crees que no sabes de dónde va a salir. ¿Qué tiene que ver? Si el que provee está contigo, de algún lugar tiene problemas. Si tienes alguna deuda que todavía no puedes pagar, si tú estás con el que ya pagó por nosotros, si tú estás con el que es dueño del muro de la tierra, ¿qué te importa a ti de dónde van a salir las cosas? Así te dijo el Señor, cuando estaba leyendo esta palabra y estudiándola. Me dijo, ¿a ti qué te importa de dónde salió la ropa de este hombre? Lo que tú tienes que saber es que fue proveído. Lo que tú tienes que saber es que ese hombre no tenía vestido y se vistió. Pero el milagro me decía el Señor en esta palabra, el milagro o la gran pregunta que tú me estás haciendo de dónde salió la ropa de este hombre, no es la más cumbre. Sino el corazón que tú estás formado en esa tarde. Porque nosotros podemos coger nuestra ropa y querer impresionar a la gente con nuestro vestido, con lo que vestimos. Pero es mejor impresionar a la gente con nuestro estilo de vida, no con lo que vestimos, no con lo que decimos. Yo puedo decirte mil maravillas acá, pero con mis actos, mi ejemplo y mi vida no habla de lo que yo predico, simplemente uno porque estoy enviado. Y si usted hace igual lo mismo, simplemente está pasando el tiempo. Aprendamos como este hombre de Gadara, que cuando fue libre de la cadena y de los billetes, este hombre fue predicando las grandes maravillas y cosas que hizo el Señor. Dice que fue por toda Decápolis. La palabra Decápolis viene de la palabra de 10. Era una región o era un lugar que estaba construido por 10 ciudades. O sea que este hombre no solamente estuvo hablando en Gadara, sino que estuvo hablando en 9 ciudades más. Lo que te quiero decir es que cuando el Señor llega a nuestra vida y hace cosas grandes y maravillosas, no tenemos por qué quedarnos callados. Porque si Jesucristo cambió mi vida, si el Señor transformó mi familia, mi corazón, mi mente, yo tengo que decírtelo porque fueron grandes cosas y maravillas. Yo no me puedo quedar callado de lo que el Señor hace. Pastor, pero el Señor no ha hecho nada en mi vida, claro. Anda como el chavo. No he hecho nada en mi vida. Y a veces te le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y pasan esos hermanos de ahí en ahí. Pero el Señor te quiere llevar no ahí, te quiere llevar al otro lado. El Señor te quiere dejar ahí en un solo lugar, el Señor te quiere llevar a otro lado. El Señor no te quiere solamente tener en una situación de verdad, sino que el Señor quiere que hagas en ese lugar, por lo que pierdas, por lo que estás destinado a hacer y ser en esta tierra. Sale de esta tierra. Sale de esta
sino hablarle solo a aquel que no tiene saber. Dígale que está sabroso. La palabra sabroso se origina de la palabra sal. ¿Usted ha comido una comida sin sal? El maná dice, el maná acostumbra a decirle la comida sin sal, esta comida es enferma. Pero cuando tiene sal, está bien condimentada, está bien sazonadita, está sabroso. Oye, es que el maná, el portavejín, sobre todo, lo que más es comida. Por eso le hablo de comida, porque se me va a entender. Oye, tanto así, que el récord Guinness de portavejín tiene que ver con comida. El bicho más grande, está acá. Mira cuando yo portavejín, hermana, para tener un récord Guinness de comida. Entonces, son universales, eso que le da el gusto, eso que diferencia algo. Cuando la comida está con sal, usted la prueba, usted dice, qué rico, lo saborea, lo tiene ahí, usted sabe, y cuando no tiene sal, usted, y le pregunta, ¿sí te gusta? Sí. Y se lo come por adentro, tú sabes que eso no está bueno. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera, nuestra vida ahora sí. Nuestra vida con Jesucristo, como que si tuviéramos nosotros sal. Y cuando usted va a saludar a alguien, como lo hizo el mismo, usted le pone sabor a ese sabor. Y bendice de una manera tan agradable, porque aquí es la comida sazonal con sal. Es agradable a nuestro gusto. Vamos a hacer y vamos a tener gracia delante de personas. Yo quiero que se lleve esto. Mire, la gente cree que la iglesia tiene que encerrarse, la iglesia tiene que salir. Yo creo fervientemente que la iglesia, que el creyente, tiene que entrar en las esferas para poder impactar allá. Esferas políticas, económicas, empresariales. No, es que cristiano no tiene que entrar en la política. O sea, no todos somos llamados a eso. Pero yo estoy creyendo en un tiempo en el que los grandes políticos tienen que acercarse a grandes creyentes para poder recibir dirección y orientación, como en el tiempo de Nabucodonosor, como Daniel. Los reyes le pedían sugerencias a Daniel. Un gran sabio de Israel, gran considerado. El faraón le pedía a Josué dirección a cómo gobernar. Yo creo que debemos ser cristianos, que mientras estamos esperando al Señor Jesucristo, no nos quedemos encerrados en cuatro paredes, sino que empecemos a afectar nuestro entorno en donde caminamos. Y afectar nuestro entorno, afectar nuestra familia, del poder de Jesús, va a llevar que tempestades y tormentas se levanten. Afectar el entorno laboral y económico de nuestra vida va a ocasionar que tempestades y problemas se levanten. Pero usted esta mañana se va conociendo que a ese problema usted le tiene que decir, y olvidarse, porque si tú no me venís, tú vienes aquí, pero porque yo tengo un destino, yo tengo que llegar a un lado a publicar los evangelio que el Señor me ha mandado a hacer. ¿Usted está creyendo la palabra que está recibiendo esta mañana? Yo cuando estaba estudiando esto, yo me percaté en algo. Cuando los discípulos estaban en la barca. ¿No quiere que me vaya? Es que lo veo como que ganas de ir a comer ese plato de bicho que estaban haciendo, no sé. Mira, yo me llevé mientras estudiaba lo siguiente. Lo escribí aquí. Si Jesús pudo calmar la tormenta, que es externa, Él puede calmar tus tormentas internas también. Que no es que estaban pensando en los discípulos. La tormenta era externa, pero los discípulos internamente estaban preocupados. Y Jesús cayó una tormenta externa, pero al mismo tiempo con la misma interna de los discípulos. Y Él tiene el poder de mandar a callar
y enmudecer tormentas externas. Él tiene la capacidad de callar las tormentas internas. Yo en esta semana tuve que callar las tormentas internas que estaban siendo ocasionadas por unas tormentas externas. Y cuando estudiaba esto, yo decía, Señor, aquí está todo lo que tengo que hacer. Y yo preocupándome por la tormenta. Preocupándome por lo económico, preocupándome por lo emocional, preocupándome por lo laboral, preocupándome por lo situacional, preocupándome por esto, preocupándome por aquello. Señor, cuando aquí dice que a esto, yo le puedo decir, mientras yo me levante con autoridad y firmeza a decirle, calla y enmudece. Y me callo. Y cuando yo me paro, le digo a ese problema, calla, y sabe que fue lo primero que cayó el Señor en enmudeció. No fue la tormenta externa, no fue la tormenta interna que había dentro de mí. El Señor hablaba en las Escrituras diciéndome, ¿y tú por qué te preocupas? ¿Y tú por qué te afliges? ¿Y tú por qué tienes este pensamiento? ¿Y tú por qué estás pensando de esta manera? ¿Quieres ir el día tarde? ¿Quieres ir y dejar todo tu trabajo allá, perfecto allá? ¿Por qué no te fuerzas acá lo que vas a forzarte allá? ¿Por qué no te sacas la gota gorda aquí en vez de sacarte la gota gorda? En nuestras manos nosotros tenemos la solución. Y es que empezamos a cambiar cosas internas que están afectando a nuestro exterior. Yo esta mañana lo digo creyendo que muchos de los que están acá, el Señor va a empezar a abrir puertas de bendición laboral. El Señor va a empezar a abrir puertas de bendición que han sido prometidas de años atrás. El Señor va a abrir puertas de bendición emocionales para alguna persona. Los solteros. Emita Castillo. ¡Ay, amiga! ¡Ay, colón! ¡Ay, está bicicleta! Bien, Emita, bien. Ya se está promocionando. No, Emita es una gran sierva del Señor. El hombre que llega a la vida, el hombre que llega a tu vida es hombre. No tiene que ser cualquiera. El hombre que llega a tu vida tiene que ser un hombre que le sirva al Señor de una manera ferviente como tú lo haces. Y que ame tanto a Dios como tú lo amas. Y va a llegar. Ya está pronto a llegar. Ya está pronto a llegar. Ya está pronto a llegar. Ahora, escúchame. Mire, escúchame esto. Quiero tomar esto, ¿por qué? Porque muchas veces cuando Dios nos promete algo y nos lo da, nos emocionamos por recibirlo. Y esa no es la situación. La situación es emocionarnos por quien lo dice, no por lo que nos va a dar. El enfoque del ser humano no tiene que ser por lo que el Señor nos pueda brindar o dar, sino porque Él es el que lo da. Eso es todo. Eso es todo. Él es Cristo. Entonces yo estoy creyendo que mientras usted esté firme en la libertad, el Señor Jesucristo nos va a sostener en sus manos. Pero debemos estar firmes en la libertad. Oiga, este hombre endemoniado, este hombre que estaba endemoniado, ¿cuántos pensamientos no estaban pasando por su cabeza? La Escritura dice que tenía legiones, y las legiones se asumen que son más de 2,000. En un ejército de Roma existían los legionarios.
Los legionarios pertenecían a una parte dentro del sistema bélico de estos ejércitos. Y estas personas eran exactamente 2.000 personas, pero eran personas especializadas para atacar, para defenderse y para atacar. Los legionarios usaban un escudo que los cubría por completo y usaban una lanza que cuando dejaban de protegerse, podían atacar. Ellos eran especialistas en defensa y en ataque. Y los demonios que estaban dentro de este hombre eran especialistas en defenderse y en atacar. ¿Cómo pueden encontrar poder de Dios? Cualquier cosa que el enemigo intente levantar que parezca profesional y que parezca indestructible, el Señor puede destruir todo fortaleza. El Señor puede enviar abajo los muros como lo hizo con Jericó. El Señor puede hacer cosas que como un gigante sea derrumbado por un pequeño muchacho de 16 años alrededor. El Señor puede hacer cosas que quizás usted no imagina que puede hacer. Por eso quiero decirle a ustedes en esta mañana que el Señor te quiere hacer libre. Gálatas 5:1 dice lo siguiente. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir este pasaje de Gálatas 5, versículo 1? Que ya Dios nos hizo libres y no tenemos que mirar atrás ni regresar de lo que ya Dios nos liberó. Ya Dios te liberó de la enfermedad, ya Dios te liberó de problemas, ya Dios te liberó de tus preocupaciones, ya Dios te liberó de los espíritus que estaban reinando tu cuerpo, tu mente. Ya Dios te liberó. Ya no vuelvas a caer. Mantente firme en esa liberación. Mantente libre en esa libertad. Mantente firme en esa libertad. Pastor, es que es difícil. Mire que mi trabajo, como el ayuno, ¿no? Mire, pastor, es que quiero hacer ayuno, pero cuando yo hago ayuno no sé qué se activa a mi alrededor. Que me ofrecen encebollado, arroz marinero, cazuela, pozole, de todo me ofrecen, pastor. Mi mamá prepara la comida más rica, la que a mí me gusta, cuando estoy en ayuno. ¿Qué es lo que se activa a tu alrededor? Cuando estás buscando al Señor. Y cuando más nos acercamos a Él, hay cosas a tu alrededor que se activan para impedirte llegar a Él. Y que cosas que Él ha prometido se puedan cumplir. Pero en esta mañana, yo quiero que usted se vaya con esta palabra. Lo que Dios prometió se va a cumplir. Lo que Dios quiere se va a cumplir. Lo que Dios quiere que se va a cumplir va a suceder. Lo que Dios quiere y si estás con las lesiones con las que estás peleando adentro, no sé cuáles sean, pero tienen que salir esta mañana de tu cuerpo, de tu mente, de tu corazón, de tu alma y de tu espíritu. Y sé que van a salir. Termino con 2 Corintios 3:17. Vamos a ver. Sé que ya está cansado. Sé que quiere ir a comerse su rico encebollado porque no desayunó. Sé que quizás está pensando en comida. 2 Corintios, capítulo 3, 17. La Escritura dice de la siguiente manera: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún medio que nos cubra la cara.
donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y yo sé que en esta casa, su gracia, está el Espíritu del Señor. Y si aquí está el Espíritu del Señor, Él quiere hacer libre a alguien en esta mañana. Él quiere liberarte en esta mañana de cosas que quizás están pasando en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu. Él quiere liberarte de acontecimientos que están pasando y activándose en tu vida, a tu alrededor. Estoy seguro que el Señor está puesto en esta mañana para ayudarte. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos ya son libres? Tenemos que tener firme nuestra postura en Cristo. Vamos a orar.